Hola, mi nombre es Solange Alejandra Flores de la A, estudiante de la UNEMI, Universidad Estatal de Milagro, de la carrera Psicología en Línea. Y este proyecto es de la materia de epistemología de las ciencias. El tema a tratar es sobre los supuestos de las grandes escuelas filosóficas, entre otras. Y los integrantes de este grupo son Ayrton Yardoni Camacho Calvache, Astrid Jurlendi Carrasco Vélez, Alison Nicole Ceballos Menéndez, Génesis Abigail Ceballos Vera, Jairo Andrés Choes Chuya, mi persona Solange Alejandra Flores de la A, Marta Narcisa García Rosado, Noelia del Rocío Loaiza Tamayo, Ariana Carolina López Salazar, Sumoy Zulay Palacios Obando. A continuación les daré una breve introducción sobre el tema a tratar en este video. Para empezar, voy a explicar lo que es la filosofía. La filosofía es el proceso de encontrar las respuestas a preguntas que surgen en un momento de razonar y que éstas puedan ser comprobadas para confirmar su veracidad y calidad de efectividad. Y un complejo de reflexiones sobre nociones de carácter racional en las que se pretende exponer el propósito de la realidad a base de experiencias a partir de nuestra existencia. Y una de sus características son el debate y el diálogo. Si un tema o idea no se debate, pues este no puede considerarse una verdad absoluta. Asimismo, como pues tenemos el derecho de debatir, para hacerlo debemos primero capacitarnos y adentrarnos en el tema para que las ideas que expresemos no se mantengan fuera de contexto. Ahora, continuando con las escuelas filosóficas, hay que mencionar que estas no se refieren a instituciones o estructuras, sino que hacen referencia a hermandades o grupos de personas que comparten una misma doctrina filosófica, y esta surge a partir de la enseñanza de un maestro o docente que las imparta. Y pues el objetivo de las escuelas filosóficas son crear discrepancia u oposición ante ideas o doctrinas contrarias a esta, que pues quieran debatir la veracidad y plantear nuevas opiniones sobre la misma. Soy Génesis Ceballos, soy del grupo 18, les voy a dar una pequeña introducción. La escuela filosófica surgió en el siglo VI a.C. y era una organización de agrupación de filósofos que estudiaba nuevas doctrinas filosóficas que surgió en la antigua Grecia. La filosofía contemporánea surgió a mediados del siglo XX y nuevas corrientes como el materialismo, la hermenéutica y la fenomenología, y etcétera. Gracias. El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo. Afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí que es percibido por los sentidos, sino que es necesario tomar en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. El idealismo ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía. Su origen puede remontar a Platón, pero su desarrollo abarca buena parte del siglo XIX. Los filósofos idealistas sostienen que la base de la realidad es el pensamiento y que la materia es su producción del mismo. Los objetos no existen sin una mente que lo haga posible. Los idealistas han tenido diferentes bifurcaciones, como
idealismo objetivo, idealismo subjetivo e idealismo alemán. Gracias. Hola, mi nombre es Alison Ceballos y les hablaré sobre el tema del realismo, el cual se denomina la tendencia a presentar cosas tal y cual son en la realidad, sin adornos, exageraciones o matrices. La palabra como tal se denomina en el vocablo ismo, que indica escuela, movimiento o tendencia. El realismo también es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones en las más diversas esferas de actividad humana, como la pintura, la literatura y en el derecho. También tenemos un ejemplo, miremos la situación con realismo. Al paciente está grave, pero estamos trabajando para salvarlo. Es una frase que hace referencia. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin perjuicio, es decir, que no cree en las ideas previas porque todo está abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. En otro orden de ideas, el término positivismo también se refiere a tomar una actitud positiva, cómoda y práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios, como se diría con la analogía psicológica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, que al que practica el positivismo, el que es positivo, verá siempre el vaso medio lleno. El positivismo lógico es una escuela filosófica formada alrededor del Círculo de Viena y sostiene que las hipótesis metafísicas son rechazables por inservibles y los problemas que encierran son tan inútiles como irresolubles, pues no pueden ser objeto de contratación empírica. Pues también tenemos algunas de las características del positivismo lógico. El conocimiento científico es conocimiento verdadero. También nos dice que las teorías científicas se derivan de hechos y de la experiencia. La ciencia se basa en lo que podemos ver, oír y tocar. Y por último, el conocimiento científico es fiable porque es conocimiento objetivamente probado. La fenomenología descubre los fenómenos mentales como se producen en la conciencia, es decir, estudia las estructuras de la conciencia y su funcionamiento. El acto de conocer es la introyección de los estímulos por medio de la experiencia. La experiencia directa son los fenómenos tal cual se perciben. La noesis es el acto mental del ser, del pensar. El noema es el contenido del pensamiento. El objeto ideal es el proceso para llegar a entender la realidad. La conciencia intencional es el conocimiento tal cual lo es. Y el espoje son la suspensión del juicio. No afirmar, no negar nada y mantenerse neutral. La conciencia para la fenología. La conciencia posee intencionalidad e hiriente, lo que forma la estructura misma de la conciencia. El sujeto intuye y con su intuición sentido, y ese sentido puede ser reflexionado y validado de diversas formas. Se bate en 3 dimensiones del tiempo: la imaginación, las sensaciones, vivencias presentes y la memoria. La imaginación la podemos estimular como el pasado, las sensaciones, vivencias como el presente y la memoria como el futuro. La fenología trascendental y método fenológico. Busca ser consciente de la persona de la realidad interna. El objeto puede darse en sí mismo o en signos o en imágenes. La fenología en las ciencias sociales estudia la vivencia de la persona y cómo ésta adquiere su conocimiento en base a la conciencia intencional. Las tipificaciones del sentido común son los elementos constituidos de la vida social y su estratificación social. Gracias. En nuestro tema, filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein, antes de empezar a hablar sobre este tema, vamos a leer una frase de este filósofo. La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el uso del lenguaje. Tenemos que recalcar de este filósofo 2 etapas de su vida. La primera, donde él se refiere a que el lenguaje es
de una sola parte, o sea, que tenía un lenguaje descriptivo, que solamente se enfocaba en el lenguaje y el mundo. La segunda parte de Wittgenstein, él dice que el lenguaje es plural, que hay diferentes juegos del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que este lenguaje es social y comunicativo. Tenemos la diapositiva para profundizar más en este tema. Gracias. Hola, mi nombre es Jairo Choes y le voy a hablar del tema de hermenéutica. La hermenéutica se refiere al arte de la interpretación, explicación y traducción de textos, sea de carácter sagrado, filosófico o literario. Cabe mencionar que a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de la palabra, sea tanto verbal como escrita. Como dato curioso, el término hermenéutica proviene del griego hermeneutike, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre de dios griego Hermes. Este dios es un dios mensajero con la capacidad de descifrar significados ocultos. Sin embargo, en la edad moderna, que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor fuerza gracias al filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que es considerado como el padre de la hermenéutica. Entre los principios propuestos por este gran filósofo se destaca la idea de comprender e interpretar el discurso, la cual pone el autor y luego propone una interpretación aún mejor que esta. En conclusión, podemos decir que la hermenéutica es definida como la disciplina encargada de promover métodos para la correcta interpretación, asimismo como estudiar las condiciones generales de cualquier interpretación humana. Gracias.